Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es la presentación oral de la unidad 7 y 8, las variables neuroconductuales y su relación con los resultados del diagnóstico e interpretación de la evaluación neuropsicológica que realiza el equipo B del módulo 203, métodos de evaluación para las neurociencias del comportamiento. El equipo está conformado por Penélope Caldelas Mejía, Erika Fabiola Ortiz Espinosa, Anaís Rodríguez de los Santos y Virginia Saletazo. Introducción. Primeramente, es importante recordar que una evaluación neuropsicológica es utilizada para estudiar procesos cognitivos en condiciones de normalidad o patología. Durante dicha evaluación, el neuropsicólogo debe considerar ciertas variables durante todo el proceso y con las cuales podrá hacer una interpretación más acertada de los datos obtenidos. Las variables que el neuropsicólogo desde el inicio de la evaluación hasta finalizar con la redacción del informe se dividen en tres grupos, que son las variables culturales, las variables individuales y las relacionadas con la lesión o el trastorno. En la presente se abordará la importancia y características de dichas variables, así como la relevancia que toman tanto en el proceso de evaluación como en el informe neuropsicológico. Indica al menos un ejemplo de cada uno de los grupos de variables que influyen en el proceso de evaluación neuropsicológica y por qué. Encontramos varias variables, como comenta mi compañera, que tienen que ver con las cuestiones individuales, las relacionadas con el proceso, las culturales y las relacionadas con la lesión. Las variables individuales tienen que ver con el nivel educativo de la persona, con el sexo, con la edad, y las culturales son aquellas que tienen que ver con las tradiciones y los valores del grupo al que pertenece el sujeto o paciente. Las variables relacionadas con la lesión son aquellas que tienen que ver con las habilidades premórbidas, la cronicidad, la extensión de la lesión y su etiología. Mientras que las relacionadas con el proceso van a ser aquellas que abarcan todo lo que pasa en el momento de la evaluación, que puede ser la autoridad situacional, el estilo de comunicación que se imponga durante la sesión, así como cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la mejor ejecución que se espera del paciente. Ok, bueno, en lo que se refiere a los datos cualitativos, podemos encontrar a todos aquellos que se obtienen de las observaciones formales e informales dentro del proceso de la evaluación neuropsicológica. Y con todo el proceso nos referimos a que quien está a cargo de la evaluación deberá ir notando el comportamiento del sujeto a evaluar desde antes de que empiece, digámoslo así, como la evaluación de manera formal. Es decir, el cómo se comporta desde que llega, cuál es la actitud al momento de iniciar y durante el tiempo de las evaluaciones, cómo gesticula, cómo son sus movimientos, cuánto tiempo tarda en responder, si es necesario repetir instrucciones, cuántas veces, cuál es la actitud que tiene, etcétera, etcétera. También dentro de estos aspectos se encuentran todos los expedientes o informes previos, como pueden ser de índole educativos, médicos y laborales, los cuales van a ayudar a saber cómo es el comportamiento del individuo que se está evaluando, pero de manera cotidiana. Dentro de las tareas clínicas consideradas en los datos cualitativos, son todas aquellas que no están estandarizadas dentro de lo que son las evaluaciones neuropsicológicas y que permitan observar el cómo ejecuta dicha tarea, en cuánto tiempo, si la completa. Para que se entienda mejor, un ejemplo de este tipo de tareas clínicas podría ser, por ejemplo, la realización de algún rompecabezas. Los datos cualitativos permiten establecer un programa de rehabilitación pertinente para cada uno de los pacientes, ya que estos datos arrojan información para saber qué puede hacer el sujeto, cómo lo hace, ante qué estímulos, etcétera. Es importante recalcar que los datos cualitativos no permiten la comparación con poblaciones normativas, ya que a pesar de que los datos sean detallados del comportamiento, pues estos no permiten hacer una comparativa formal con el grupo de referencia al que pertenece el sujeto que esté evaluado. Ahora, respecto de los datos cuantitativos, podemos encontrar a todos aquellos que están basados en los resultados de la aplicación de pruebas neuropsicológicas, de cuestionarios, de escalas, de los inventarios, los cuales son interpretados a través de los números que arrojan. Todos estos instrumentos son estandarizados y con bases en marcos teóricos y trabajos estadísticos, los cuales pues obviamente le van a dar confiabilidad y validez a los resultados obtenidos. Una de las ventajas a resaltar dentro de los datos cuantitativos es que permite valorar la eficacia de los programas de rehabilitación y hacer comparaciones con diferentes grupos de individuos de manera estadística, lo cual pues es muy importante debido a que permite estimar el desempeño de una persona según la norma a su grupo de referencia, como puede ser la edad, la escolaridad, entre otros muchos.
Los datos cuantitativos son de poca utilidad en el establecimiento de los programas de rehabilitación, debido a que la información que se obtiene de ellos nos indica qué tan alejada es la ejecución de una persona en lo que se espera según su grupo de referencia, pero no nos señala el por qué. En lo que respecta a la interpretación de los datos en una evaluación neuropsicológica, podemos decir que solamente se puede concebir como completa si se conjuntan los datos obtenidos tanto en la parte cualitativa como en la cuantitativa, lo cual va a permitir que se haga un diagnóstico pertinente. Bueno, ahora vamos a ver lo que implica la interpretación de los datos resultantes de la evaluación neuropsicológica. Para llevar a cabo una interpretación de los datos adecuada, uno de los elementos que se deben considerar es la gran diversidad de fuentes que existen respecto a un comportamiento o situación específica, identificar y compararlas con los resultados obtenidos durante la evaluación. Esto con el objetivo de observar si son congruentes en el sentido que permitirán construir una interpretación bien estructurada y que brinde fiabilidad al proceso. Es decir, que se debe de contar con un marco conceptual adecuado. Para lograr lo anterior es indispensable tomar en cuenta lo siguiente: tener datos que ya se hayan obtenido a través de observaciones y todos aquellos que provengan de los familiares, del paciente mismo, así como de los estudios o diagnósticos médicos previos. Se deben concentrar todos los datos que se obtuvieron a través de la aplicación de las pruebas pertinentes, las cuales se eligieron para así poder detectar algunas situaciones específicas del sujeto a evaluar. La interpretación de los puntajes obtenidos es un elemento fundamental en la interpretación de los datos y a su vez se debe relacionar con las características particulares del evaluado y todas aquellas variables como pueden ser el nivel de estudios, ocupación, situación médica, edad, la actitud durante las pruebas y las entrevistas. Otros elementos que también debemos tomar en cuenta son el estado emocional y detectar si este se presenta en casi todos los ámbitos de su vida o solo es durante la evaluación. También el consumo de fármacos que influya directamente a nivel cognitivo y tomar en cuenta la normalización en la obtención de puntajes en las pruebas. En general, es sumamente importante conjuntar y complementar los datos cualitativos y cuantitativos para llegar a una interpretación adecuada, ya que durante el proceso de evaluación, los datos de orden cuantitativo, como son las pruebas neuropsicológicas que ya mencionó mi compañera, y las escalas que provocan el comportamiento para poderlos así cuantificar, también brindan una gran cantidad de elementos cualitativos al realizar observaciones durante su ejecución, ya que permiten observar el comportamiento del sujeto. También es importante mencionar que el neuropsicólogo debe de tener una preparación adecuada para poder entender todo el entramado de datos previos y conjuntarlos al momento de realizar el reporte. Siguiente, por favor. Bueno, en los errores que encontramos que se pueden cometer durante el proceso de la evaluación neuropsicológica, en este caso solo mencionaremos 3. Uno es que se le da mayor importancia a los datos cuantitativos que a los datos cualitativos, es decir, solamente el neuropsicólogo, el evaluador puede centrarse en estar determinando los datos que se obtienen de las pruebas cuantitativas. Bueno, también podemos ver que otro error sería la utilización de las pruebas no adecuadas o no encontrar aquellas que son necesarias para llegar a una evaluación objetiva. Y este error se puede deber a que el evaluador se cierra al motivo de la consulta o tal vez pueda tratar de entender, como por ejemplo, por qué un pequeño no pone atención en clases y solo centrarse en pruebas que evalúen procesos atencionales. Pero tal vez podría encontrar que hay otras situaciones a evaluar al realizar las observaciones pertinentes que tienen que ver con sus actividades cotidianas o el comportamiento durante la evaluación y los datos proporcionados por otras personas que tienen interacción directa con él en su vida cotidiana. Y aunque también vimos que hay otros errores, por último mencionaremos que en ocasiones se forzan los datos para comprobar la hipótesis inicial. Es decir, puede ocurrir que el evaluador se cierre a su prediagnóstico y pretende en todo momento encontrar aquellos elementos que comprueben su planteamiento o sospecha de alguna situación específica, sin tener en cuenta que el proceso de evaluación también permite rechazar la hipótesis inicial y replantearla si es necesario. ¿Qué es un informe neuropsicológico? Barris y Battle
nos lo definen como que es un informe donde se integra toda la información recabada durante la evaluación neuropsicológica después de su análisis, lo que permite tomar decisiones sobre un plan terapéutico dirigido a la readaptación del paciente. ¿Qué incluye un informe neuropsicológico? Este debe de incluir desde la información personal, sexo, edad, características y en qué donde estudia, a qué se dedica. Obviamente, es lo que también no debe de faltar, el motivo de la consulta, para saber cuáles son las pruebas psicológicas o si el diagnóstico final también va a corroborar con el motivo de la consulta. Como han dicho las compañeras, quizás cambie. Sí, los antecedentes y el historial, que es importante conocer, desde el historial familiar hasta los antecedentes médicos, todos los registros previos que se hayan tenido, las pruebas administradas, cuáles fueron las pruebas y por qué fueron esas pruebas, las observaciones que ya se han dicho, las observaciones que son cualitativas, verlo si está tenso, nervioso, atento y demás. Los resultados de las pruebas, que esto es lo cuantitativo en un informe, la impresión diagnóstica, ya lo que el evaluador haya encontrado en base a analizar todos los datos recabados, las recomendaciones y por último la firma. ¿Cuáles son los objetivos del informe neuropsicológico? Principalmente tiene 4. Uno es contribuir con el diagnóstico que sea preciso y fundamentado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que basar nuestros hallazgos en hipótesis que sean fundamentadas acerca de la etiología de lo que se haya encontrado. No es porque uno quiera o porque querramos forzar algo, sino tiene que estar fundamentado en qué está pasando neurológicamente, fisiológicamente y por qué el paciente tiene esa conducta. Resumir los hallazgos encontrados en base a las pruebas realizadas. Otro es describir el funcionamiento cognitivo actual del paciente en base a sus conductas. Y por último, las recomendaciones que serán vitales para el paciente y la familia. Reflexiona e indica cuál es la relevancia de la evaluación neuropsicológica ante trastornos del neurodesarrollo y adquiridos. Una evaluación de este tipo lo que nos permite es entender la relación entre una lesión cerebral y el funcionamiento de un paciente con el fin de proceder a la acción. Esta evaluación va a hacer la diferencia entre los trastornos aparentes y aquellos que se diagnostican. Va a permitir también intervenir en diferentes niveles con el equipo interdisciplinario, con el paciente, con sus familiares y en su entorno, de manera que el tratamiento se corresponda con la condición existente. Como conclusión, podemos decir que la importancia de la evaluación neuropsicológica radica en que permite identificar y cuantificar situaciones cognitivas y conductuales a través de la información que se obtiene por medio de los datos que brinda tanto el paciente como de las personas con las que interactúa en todos los contextos de su vida, así como de los datos que arrojan las pruebas neuropsicológicas. Para que un diagnóstico sea pertinente en el marco de la evaluación neuropsicológica, es de suma importancia considerar la información que arrojan tanto los datos cualitativos como los cuantitativos, ya que de esta manera se puede establecer también el tratamiento más oportuno para cada sujeto en particular. Tomar en cuenta las variables ambientales como socioculturales y los factores que lo hacen individuos será también cruciales para la correcta interpretación de los datos y así poder tener una evaluación eficaz. Con esto concluimos nuestra exposición y les dejamos un momento las referencias que utilizamos para realizarla.